Bueno, no habemos papa, pero tenemos defensor del pueblo. Tenemos defensor del pueblo. Por fin, se salió de eso y se salió, Después de muchas pero jornadas difíciles. se salió por la puerta de atrás. Hay esa sensación, Luis, y hay una sensación de pactos incumplidos, Sí. de maniobras diversas, quejas de todos los sectores y partidos. Maniobras diversas, Sí. como por ejemplo se atribuye una especie de contubernio a última hora, PRM, PLD. Yo no creo que sea tanto así. Pero Parecería que no es tanto. Parece que no es tanto, pero sin dejar de que ver algo. Eso tiene otras implicaciones. Lo que pasa es que el PLD, que realmente se siente acorralado y está acorralado, está dando alguna seña o mueca de querer salir salir a camino y agarrarse aunque sea de un clavo caliente. Mira, el secretario general anda en campaña por los periódicos. Una forma de por lo menos congraciarse, si se quiere, con el poder, con algún espacio de poder, es guiándole el ojo a supuestos sectores independientes o de sociedad civil, agarrarse de allí y hasta cierto punto coincidir con el poder. Digo hasta cierto punto porque el candidato del poder, entiéndase, del presidente de la República, inicialmente se entendía que, o no se entendía, era Fidel Santana, había un compromiso moral, político con él. Lo llevó a renunciar. Lo llevó a renunciar de su partido. Y bueno, ¿qué pasa? Que como el presidente Abinader ha sido un abanderado de que las representaciones de altas cortes, de Junta Central Electoral, de Tribunal Superior Electoral, de Cámara de Cuentas y demás hierbas, sea una representación equidistante de los partidos. Equidistante de la militancia o la partidarismo político. Bueno, no le quedaba entonces otra cosa, porque si forzaba el mingo e imponía, porque podía imponerlo perfectamente, evidentemente entonces iba a quedar, se iba a desdecir. Entonces esa es la razón por la cual a Fidel lo dejan en el aire, a última hora queda en el aire y habrá que buscarle una posición en el tren administrativo. Yo supongo que algo habrá de buscar. Algo habrá que buscarle porque se supone que Fidel hizo un aporte, participó en la alianza electoral apoyando al PRM, y por demás él renunció a su partido. Pero además, Luis, acuérdate que el Frente Amplio o este colectivo de organizaciones de la cual Fidel se transformó en un líder, tenía unas políticas beligerantes, casi de insurgencia, y se han estado adentrando a los canales del sistema y mantenerlo ahí es mejor. Pero claro, entonces ha habido una desmovilización, si tú quieres. Ellos se desmovilizaron. Se desmovilizaron. Entonces Fidel Santana tiene mucho que ver con eso, porque Fidel Santana, como nosotros decíamos, ya tiene cuarentón él, pero él luce un joven maduro. Ahí parece que ha madurado bastante. Ha madurado bastante y es una persona de buen trato y de buena forma y buenas maneras. Entonces yo creo que, sin el que yo creo, tanto él como Henry Merán, que también por aquellas colindancias partidarias que no que se le atribuyen, sino que realmente tenía, igual que Fidel Santana, pues representante de la Fuerza del Pueblo, él no llegó a renunciar, él parece que tenía eso en carpeta, pero en agenda, pero no llegó a renunciar. Pero los dos, un abogado reconocido, con experiencia, y también legislador exitoso. No, Henry Merán es médico. Bueno, pero fue diputado. Ha sido senador y diputado. Senador no, diputado, fue vocero de la Fuerza del Pueblo, acuérdate. Sí. Entonces, no es un legislador experimentado. Un legislador experimentado. O sea, se ha estado en roce, en consonancia, en contacto con el poder. Entonces yo creo que ellos dos, solo con si se quiere, el San Benito de la colindancia partidaria, solo
eso le salía al frente, si se quiere, pero eran buenos candidatos para esa posición. Lo mismo que Pablo Ulloa, que proviene de la sociedad civil y que ese... ¿Qué organización tuvo? Yo no sé, pero él es impulsado por sociedad civil y forma parte de una visión... Ha dado una nota apoyándolo. De una visión... ¿Cómo es la cosa? Finjus ha declarado que ha sido una buena escogencia. Bueno, ya ha escogido ese y además él proyectó un buen perfil profesional y no colindancias partidarias. Pero bien, el asunto es que es el producto de una visión de clase elitista, si se quiere, elitista, por ahí anda la cosa, de sociedad civil. Sí, él viene de los grupos populares ni cosas por el estilo. Él tiene un currículo impresionante y a mí me impresionó algo. El grado académico primero que él obtuvo fue en psicología industrial, donde ha ejercido muy poco porque después él se ha dedicado a estudios sobre política pública, tiene varias maestrías, varios cursos de posgrado, doctorado. Horas de pupitre snarga, él tiene muchísimas. Bueno, de todas maneras, Danilo, yo pienso que se quiso satanizar a la escogencia. Claro que la ley lo dice, lo que no debieron incluir en la ley, que no podía tener militancia político-partidaria. Eso no debió meterse en la ley, porque tú, más que yo, sabes, o mucha gente sabe, que el régimen que tenemos es esencialmente político y que a través de los partidos políticos es que se canalizan realmente la conformación. Tenemos una democracia de partidos. Una democracia de partidos, pero que a través de la democracia de partidos es que y a través de las elecciones es que se busca el voto popular donde reside realmente el poder, en el pueblo. Y entonces se canaliza a través de las elecciones la escogencia de los diputados, senadores, regidores, las juntas distritales, pero asimismo se escoge presidente y vicepresidente para manejar el poder ejecutivo, pero entonces en función del que saque mayoría, producto de la voluntad expresada en las urnas, entonces se escoge a los representantes de los demás poderes del Estado, uno los primeros por elección y los últimos, los del Ejecutivo, por nombramiento o designación. Así es. Entonces, pero todo eso se canaliza. La justicia, por ejemplo, en la doble vertiente, el Ministerio Público, que es el que lleva la parte acusadora, y los jueces, que son los encargados de conocer y de juzgar finalmente y de imponer las sanciones o absorber a los inocentes. Todas esas cosas tienen una raíz político-partidaria. Sí. Entonces, la independencia deben manejarla ellos. Una vez son designados para las posiciones. Pero que no me vengan con cuento del camino. Usted no va a buscar ni en una iglesia, en una logia, ni en un sitio de eso, ni en un club de los clubes sociales, ni nada de esas cosas que usted va a encontrar. Ni club de Pintintín. Ni nada de esas cosas usted va a encontrar cómo canalizar. Ahora, Luis, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo no entiendo todavía el sentido de esta entidad, Defensor del Pueblo, que ha tenido un desarrollo importante. No, de eso vamos a hablar, Danilo, espérate, porque antes de eso, hay varias otras implicaciones que tiene eso, porque ya es una realidad, eso se creó por ley, y eso comencemos por el principio, que y doña Zoila dejó para el edificio. Como comenzó doña Zoila, que hay que felicitarla porque comenzó de cero. Ella tenía una designación en la mano. Sí, sí. Eso es como algunos funcionarios que han designado y le dan la placa para que busque el carro. Para que busque el carro. Entonces, bueno, a ella le dieron una designación, que no era por decreto, una designación del Senado de la República, en este caso. Y entonces con esa designación ella comenzó a buscar, a estructurar un equipo, a buscar local, a comenzar a crear la cultura
de la Defensoría del Pueblo, que aquí hay mucha gente que no sabe con qué se come eso. No, no. Ni tampoco hay la cultura de respetar nada, ni de cuáles son las funciones de eso. Vamos a decir un poquito de eso ahora, como, si se quiere, como didáctica. Pero, Danilo, recordemos que aquí lo que se tenía como, por ejemplo, de defensor de los derechos humanos, la entidad civil. Ese es un grupo que se hizo, lo hicieron en su tiempo los izquierdistas, y después María Mercedes se ha quedado ahí para siempre. Sí, pero lo que quiero resaltar, que aquí lo que se tiene, esto que no está sentado en ninguna estructura institucional del Estado, no lo está. No. Entonces, es una entidad que lo que se ha dedicado es a defender a los delincuentes que matan a los policías. Oye la definición que yo le doy. O sea, básicamente así lo percibe mucha gente. A defender a los delincuentes a los que la policía mata. Pero a los delincuentes que matan policías, a eso o sea, a los policías matados por delincuentes, ellos no van a hacerle compañía a la familia, a la viuda y a los hijos huérfanos de los policías, no, para decirlo de alguna manera. Entonces, la Defensoría del Pueblo, antes de que sigamos adentrándonos en otros aspectos políticos, está definida, dice aquí, se pregunta el periódico, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Conforme a la Constitución Dominicana, el defensor del pueblo tiene la función de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos en caso de que sean violados por funcionarios y prestadores de servicios públicos o privados que afecten intereses colectivos. Servirá como un mediador entre la administración y los administrados cuando la administración en su acción o en su accionar desconoce de los derechos fundamentales. Entonces la ley 1901 otorga al defensor del pueblo y sus adjuntos poder para inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos sin previo aviso. Oye eso, inspeccionarlas sin previo aviso. No le puede caer. Sea, pueden llamar a la policía y tirársele allá, sí, y buscarla, porque como una entidad legítimamente constituida. Cosa difícil, porque acuérdate los senadores que recientemente sí, pero lo que fueron dejados entrar a Punta Catalina. Pero lo que tienen es que esa gente tiene que hacerse acompañar de la fuerza pública. Los senadores, una comisión de senadores va a visitar, por ejemplo, son por una resolución comisionados para que vayan a visitar Punta Catalina. ¿Qué tienen ellos que hacer? El que el presidente de la Cámara de Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, llame al ministro de las Fuerzas Armadas y le diga que le mande un batallón de equipo SWAT, de los linces, qué sé yo, de la policía, y que se dé. Entonces viene y el primero que va a patar la puerta y entran. Y entonces así es que se maneja la democracia, cuando no funciona. Entonces, o sea, cuando la democracia no funciona y entonces hay pichones de dictadores que en el camino, entonces así la democracia... Hay que administrarla, como decía nuestro amigo. Hay que administrarla. Entonces así la administró Felipa Gómez una vez en Molino Dominicano, cuando Santos Sena Pérez, en paz descanse, Santos Sena Pérez, que Jacobo era el director general de Corde, designó a Santos Sena, que era de su equipo, sí, en Molino Dominicano, y él se alzó con el puesto. Y entonces Felipa Gómez fue con un grupo de tigres y le dio una patada a la puerta. Le dijo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cómo se llama esto? Apertrechado ahí. ¿Crees que esta posición es para ti o esto? Y acuérdate, Felipa Gómez tomó juramento a Pacheco en su momento. Sí. Fue a... Entonces, esa es una forma de administrar la democracia, Danilo, cuando la democracia misma está en peligro. Sí. Porque la democracia tiene tantas cosas buenas que tiene la parte mala, que no tiene cómo defenderse a sí misma. Sí. Pero tú sabes que aquí... Déjame terminar, Danilo, entonces, la partecita esta de qué es la Defensoría del Pueblo, que ya estamos casi acabando. Esa ley 1901 le otorga
al defensor del pueblo y a los adjuntos poder de inspeccionar, como decía, las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios, requerir de aquellas todos los documentos y las informaciones necesarias, y más después que está la ley de acceso a la información. Oye, todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor. La Defensoría del Pueblo también puede iniciar una investigación sobre cualquier conducta cuestionable de un servidor público como corrupción. O sea, hoy el paquete de cosas que tiene asignado la responsabilidad de un director, ¿cómo se llama? Sí, de un defensor del pueblo. Entonces, bueno, le cayeron atrás a 2 representantes de los partidos políticos y este señor, Pablo Ulloa, joven profesional, muy calificado, que ha caído muy bien en sentido general. Que dicho sea de paso, su trabajo ha estado más en el ámbito de las gestiones deportivas. Deportiva, imagínate. Y la educación. Allí tendrá que dar muchas carreras. En la educación. Muchas carreras. Y bueno, entonces, y mira lo que decía yo, que el periódico El Día dice que el Senado escoge a un defensor del pueblo sin vínculos partidarios o vínculos políticos. Eso pudiera ser así. Ahora, yo tengo otra visión o lectura de esta escogencia. Vamos a hacer la primera pausa, director, y de allá para acá vamos a ver si la pintura es dura. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
El puente Juan Bosch es una vía muy importante para el tránsito. Presenta notable deterioro, por lo que la actual gestión de obras públicas le dará mantenimiento para mejorar la calidad del tránsito, garantizar mayor seguridad vial y prolongar su vida útil. El 28 de mayo iniciaremos su reparación. Trabajaremos 2 carriles y 4 seguirán en funcionamiento. También utilizaremos la Jacinto de la Concha y la México, cruzando el puente Mella o el flotante para ir a Santo Domingo Este. Por la José Fabrea tomaremos la México y cruzaremos el puente Mella o el flotante. De Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional usaremos el puente Juan Pablo Duarte o el flotante por la avenida Barceló. Su comprensión nos permitirá ampliar años de vida al puente Juan Bosch. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos cambiando. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, yo nunca fui para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Hola, soy Rachel Gil, represento la Fundación Comunitaria Advenue Funcat. En estos momentos tomamos la iniciativa de obtener un local propio para nuestra organización y para ello necesitamos contar con tu apoyo. Estamos realizando una rifa benéfica en nuestra página web www.funcat.org. Ayúdanos a cumplir con nuestro objetivo, juntos lo vamos a lograr. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Tengo mi posición con respecto, mi visión con respecto a la participación de la denominada sociedad civil, los representantes de la sociedad civil o los llamados independientes, que yo he visto que hay toda una corriente de estar defendiendo que supuestos independientes vayan a las posiciones públicas. Y sobre esa base hay montada desde hace un buen tiempo, un buen andamiaje, una campaña bien montada para desacreditar, para torpedear a la clase política, Pero eso tiene una sola finalidad: desacreditar a la clase política para los representantes de la sociedad civil, los llamados independientes, copar las posiciones políticas o las posiciones que le corresponderían a los políticos, que son los que se embrujan con los compañeritos, los que hacen campaña, los que se montan en la patana. Pregunta un paquete de ministros, por ejemplo, y de directores generales que vinieron de la sociedad civil en este y en los anteriores gobiernos y en el anterior al anterior. El secretario de la presidencia o el ministro de la presidencia. Pregúntale si se congrajearon con los compañeritos de la base y hasta dónde, si conocen el nombre y los problemas de los compañeritos de la base. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, que se desacredite a la clase política con tal. Es verdad que dentro de la clase política hay una cantidad de sinvergüenzas que han salido dañados. A nosotros hemos conocido a muchísimos que nos han salido dañados, ingratos y de todo. Sí. Malísimos. Falsantes. Y falsantes. Y si no, pregúntele, por ejemplo, a Leonel, ¿cuántos le salieron dañados? Las negaciones. Las negaciones y todas esas cosas. Los movimientos arteros, las puñaladas traperas por la espalda que le dieron a muchísimos. Y generalmente a los presidentes le hacen eso. Así es. Porque no solamente a los ciudadanos que de cierto nivel o de cierto criterio o de cierto respeto. Entonces,
¿qué pasa con esos ciudadanos independientes, entre comillas, cuando llegan a las posiciones? Que si fracasan, no fracasaron ellos, fracasó el partido en el poder o fracasó el gobierno. Y la culpa, ellos se limpian las manos y dicen, no, porque yo no tengo compromiso. Yo llegué ahí porque era independiente, pero yo no tengo compromiso, yo no soy partidario de que yo no soy compañero y yo, búsquenme que yo no estoy ni siquiera inscrito ahí. Por ejemplo, y entonces, el encargado de compras y contrataciones. Exacto, pero bueno, el anterior director de la DIASPE, que canceló a todo el que le dio la gana ahí. Entonces, te decía ahorita fuera de cámara que esos funcionarios independientes salen más o tan malos que muchos comunistas arrepentidos, como se sabía antes, que los muy comunistas hasta que no renunciaba a eso y se iba a la extrema derecha, que entonces sí eran malos, porque los derechistas tenían sus posiciones, pero había muchísimos derechistas buenos y gente de ultraderecha buenos. Mira tú que ahora que se celebró recientemente el asesinato, homicidio de el Moreno, claro, quien lo mató Manolo Plata, era un tiratiro del MPD que es protegido por la CIA. Por la CIA después. Mató a Moreno y mató a Miriam y creo que tiene un supermercado en los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cuánta gente de esas purgas que hubo dentro de los grupos de izquierda, quiénes eran los principales delatores que tenían las izquierdas? Delatores frente a la policía, frente a la CIA o los grupos o las instituciones que andaban cazando a los izquierdistas. Los mismos izquierdistas, esas purgas que se daban y esas luchas que se daban. Fulano mató a fulano, no fue la policía que lo mató o lo delató. Entonces, todas esas cosas. Bueno, pues eso se da en la famosa sociedad civil, que realmente quiere desacreditar a la clase política. Y yo digo, los políticos, hay muchísimos de ellos que son malísimos, pero señores, si la composición del régimen, de la estructura organizacional del país es política fundamentalmente. Además, los políticos a través del liderazgo, los que tienen liderazgo, los que tienen gente detrás, y los partidos, los que son fuertes, y cuando tienen determinada autoridad moral. Yo soy de criterio, Danilo, y tú de eso sabes mucho más que yo, porque has escrito de eso y has estudiado como sociólogo esos fenómenos. Realmente los partidos son diques de contención social en un momento y política. Son mediadores. Mediadores frente a los grupos sociales para evitar las crisis o el colapso y canalizar las demandas sociales. Canalizar las demandas sociales y frenar las multitudes. Son los partidos políticos. Usted coge un empresario de estos que priva en líder o en qué sé yo qué cosa, que lo que hacen es reunirse en esas reuniones de aposento para traficar con influencia y conseguir canonjías o conseguir, ¿cómo que se las otras cosas que se llaman? Exenciones fiscales y acomodos gubernamentales. Y ahora que incluso, espérate, con el anuncio recientemente hecho por Abinader de que se van a producir importaciones, esos famosos permisos de importación. Permisos de importación. Que le ponen 20 y 30 millones a cualquiera en la mano. Entonces, eso es lo que hacen generalmente, defender sus intereses y canalizar las soluciones de los intereses. ¿A qué se meten ellos en los consejos de gobierno o en los consejos de gobierno de las instituciones que tienen órganos colectivos, consejos directivos? Señores, para frenar las decisiones que pudieran perjudicar en un momento determinado sus intereses, o para enterarse, como se hizo en el pasado en algún momento, en muchísimos tiempos, estando dentro de esos poderes de donde se tomaban las decisiones, de esos órganos e instituciones públicas donde se tomaban las decisiones o las políticas de Estado, enterarse para, por ejemplo, si tú tenías un gran negocio y tú sabías que el dólar había que devaluarlo
o que iba a bajar el asunto, mandar a buscar dólares o mandar... El acceso a esa información el acceso a esas informaciones privilegiadas y manejarla en beneficio de su bolsillo, no del colectivo nacional. Todo lo contrario. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es básicamente lo que se ha hecho, entonces, o lo que se ha estilado. Entonces, los partidos políticos hay que mantenerlos, hay que preservarlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una profilaxis. Primero, que los partidos tengan una ley fuerte, una organización fuerte y que tengan una especie de... Que tengan programas. Pero que tengan unas normativas institucionales que los rijan y un código de ética. Y una disciplina interna. Y una disciplina institucional, partidaria, con un consejo de disciplina que le aplique la mandarria cuando se pasen de la raya. Y entonces, sobre esa base y partiendo de capacidades y de méritos acumulados, méritos partidarios, méritos profesionales, entonces hacer las mejores escogencias, las mejores selecciones. No tener muchas veces pensar en asuntos de experiencia, en asuntos de años, años luces encima, no. Tú ves oportunidades a la juventud. Yo veo, por ejemplo, ahí que el joven director de aduana está haciendo un trabajo brillante y veo a muchísimos ñames que tienen más experiencia, que han ido a otras instituciones técnicas a desbaratarlas. Bueno, ahí está. Tú y yo conocemos algunas. Sí, y ahí está la queja del senador de la provincia de Duarte. Exacto, que hay un paquete de funcionarios que no resuelve un carajo, digo. Un carajo. El 85%. El 85%. Que yo te voy a decir una cosa, es verdad. Yo creo. Es verdad. Se está teniendo esa percepción, ¿eh? ¿Tú entiendes? Es verdad. El presidente Abinader y eso no es una percepción. Hay cosas, por ejemplo, yo tuve que resolver 2 cosas. Tonterías, ¿eh? Señores, que yo tuve que hablar con el presidente para eso. Sí. Suerte que el presidente que tenía el acceso o la comunicación y con un mensajito, él tuvo la gentileza de responderme y de resolver o servir de puente para resolver 2 detalles que debió resolver otro. Entonces yo te pregunto, ¿tú te crees que el presidente, como cuando le trasladaron a la elefanta Mami, después que el presidente Balaguer dijo que lo hicieran, ¿tú te crees que los presidentes deben de estar para resolver las pequeñas cosas? No tienen que estar. ¿Para qué están los funcionarios? No tienen que estar pendientes de esas nimiedades. ¿Tú entiendes? Entonces, y un presidente no puede someterse a tantas cosas, a tantas presiones, y sobre todo que los compromisos, partidarios y de amistades y qué sé yo, que tenga el presidente, no sean compromisos de los funcionarios. Tú eres amigo de tal presidente o de tal presidente, no vamos a hablar de otro funcionario. Entonces, bueno, y yo soy amigo también de ese presidente o de aquel presidente. Y resulta que si yo quiero resolver algo, si yo no hablo con el presidente, no se resuelve porque a ese funcionario y al otro y al otro y al otro y al otro, no le importa que tú seas amigo del presidente, porque ellos dejan que seas tú el que resuelva tu problema. Eso dijo el senador de San Francisco. Algunos le están sacando la lengua al presidente. Claro, porque entonces cosas que son atinentes a las funciones de ese funcionario no lo resuelven. Entonces, tiene que buscarse, todo el mundo que conoce aquí a alguien, un padrino, hasta el último peldaño. Entonces tiene que ir al último peldaño cuando puede hacerlo. Ahora no todo el mundo puede llegar. Entonces fíjate todas las injusticias que muchas veces se cometen porque no hay el acceso a la autoridad principal. Y es un abuso de los funcionarios que den pie a que sea el presidente o la vicepresidente o los principales funcionarios que resuelven los que tienen que actuar, porque ellos no lo hacen. Ellos nada más están para otra cosa, pero que tiene que ver con su beneficio personal. Entonces, así no puede ser. Yo creo que los amigos del presidente deben ser respetados y deben ser correspondidos sin la necesidad de que sea el presidente el que tenga que dar el primer paso. Eso va para los compañeritos de la base, yo creo, y otros compañeritos que no sean de la base, que estén a otros niveles. Yo no creo que haya que dejarle que sea el presidente el que defina políticas de empleo y que tenga que, caso por caso,
resolverle el problema a la gente del partido, de su partido, ni a de los otros partidos tampoco. Yo creo que los funcionarios, cada cual en su área. Usted está en la área recaudadora, usted está para recaudar, pero no para chantajear ni para maltratar gente. Usted está en el área de X, que es un área oficial de servicio. Usted está para dar servicio, no para obstaculizar o chantajear, o ni para hacerse de dinero. Entonces, ese es el tema. Bueno, entonces, que no me vengan con cuento camino, con el tema ese de los independientes, finalmente, porque para aterrizar ya con ese tema. Porque mañana te dicen, no, yo no tenía compromiso. El compromiso, a mí me pusieron ahí por mi aval dentro de la sociedad civil. Mi trayectoria cívica. Mi trayectoria en sociedad civil y no partidista, satanizando a la partidocracia. Entonces, eso es una barbaridad. Entonces, vamos a hacer, director, la última pausa. De allá para acá, entonces yo voy con Danilo a descifrar lo que tiene que ver con estas aspiraciones de algunas organizaciones políticas o representantes de partidos políticos, a algunos espacios que yo creo que se trató de errores políticos, malos cálculos que antes que ayudarle, le han desayudado frente a los que son críticos o muy críticos del accionar de los partidos, del accionar de los ciudadanos. Vamos a la última pausa, director. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo estaba media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Yo quería resaltar que la aspiración de Henry Merán, exdiputado, como decíamos ahorita, de la Fuerza del Pueblo, a aspirar... Y un hombre con mucho mérito. A la defensoría y capacidad y mérito, pero a la defensoría del pueblo. Indudables. Un error de él y un error de la Fuerza del Pueblo, dejarlo participar
y llegar hasta el último momento. Primero porque él no tenía mayores posibilidades, porque de hecho Luis Abinader, el presidente de la República, era quien tenía su candidato, que era Fidel Santana. Entonces eso había que conseguirlo con una mayoría para poder producir esa designación. Mira, a lo más que debió aspirar la fuerza del pueblo, lo más que debió aspirar y defender, era a la segunda mayoría que realmente ganó en el Senado de la República en función de los escaños conquistados a través de aquella alianza, inteligente alianza, táctica o parcial que se hizo con el PRM para sacar al PLD del poder. Claro. Entonces, eso era lo que tenía que defender, porque defender pequeños espacios como Defensoría del Pueblo, Cámara de Cuentas y cosas por el estilo, ¿qué tú ibas a resolver desde allí? Miembro de la Cámara de Cuentas, ¿qué compañerito tú le ibas a buscar empleo allí? ¿Qué tú ibas? O Defensoría del Pueblo. Entonces, esos pequeños espacios, Danilo, lo que te ponían era, proyectaban la idea de una cunchupancia con el gobierno. E incluso generaba algunas fricciones internas que no son buenas. Fricciones internas, pero además te frisaban el crecimiento y el posicionamiento privilegiado que tiene la fuerza del pueblo en este momento. Porque una colindancia o apariencia de colindancia con el gobierno, ¿qué es lo que va a levantar? Aprehensión, o qué sé yo, gente que pudiera dar el paso se puede aguantar. Pero además puede levantar cierto ojeriza con el poder, que dice, bueno, pero este sector político está ganando mucho espacio, vamos a cortarle la sala temprano, y entonces producir, como decía yo en unas líneas que escribí para la columna de mañana, producir un choque en doble dirección, un cruce. O fuego cruzado. O fuego cruzado es el término, Danilo, un fuego cruzado de la oposición y del gobierno en perjuicio de Leonel Fernández, para cerrarle el paso en el 2024. Así es. Entonces, de hecho, Hipólito Mejía, ya que había tomado una pausa y que además de eso había estado exhibiendo un discurso muy mesurado, volvió tras sus pasos en las críticas a Leonel Fernández, diciendo que debía, como parte de los solicitudes de cuenta que se le está pidiendo a alguna gente, que debería también pedirse cuenta a los funcionarios de Leonel. Se olvida Hipólito Mejía que la mayoría de los funcionarios de Danilo Medina, que tienen la soga a rastro, como dicen en el campo, eran funcionarios de Leonel. La mayoría eran funcionarios de Leonel, entonces una buena parte de ellos, porque Leonel no quitó, no hizo un chapeo bajito. No hizo un chapeo bajito, ni tampoco hubo una actitud prejuiciada o sectarizada. No fue sectario. Sectario, y le dio participación, acordémonos, del director de Migración, director de Bienes Nacionales, el ministro de qué sé yo cuándo, ministro de lo otro, ministro de Turismo, ministro de Interior, 50,000 ministros ¿cómo se llama el otro amigo, tu amigo entrañable? Ministro de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo, el amigo Temo. O sea, es lo que hizo gente a un paquete de personas. Entonces, y no hizo esas cancelaciones. Entonces, Hipólito ha vuelto por su fuero. Que a propósito ha dicho que quiere que se modifiquen los estatutos del PRM. Sí, pero eso debe ser una tarea que debe dejarse para más adelante. Dice él que para que dentro de 2 años, cuando Luis Abinader, como pidió Luis Abinader, que no tocaran esa tecla, que lo dejaran gobernar, y fue muy prudente por parte del presidente decir eso, porque eso lo deja, le da espacio para él poder gobernar. Pero el caso de Hipólito, que incluso dijo algo interesante, sí. Bueno, antes de lo interesante, dijo otra chapucería de que no negó su amistad con Danilo. Sí, entonces es una forma de echarle agua al fuego, para ver si apaga un poco algunas brasas. Acuérdate que en la transición él se apareció
Por cierto, acompañando a los Díaz Morfa, el actual ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa, fue a pasarle la mano a Danilo, una forma de decir, no te apures que yo voy a ir para suavizar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar desde adentro. Yo no soy caballo de Troya, pero... Cuando él dice que no lo es, que lo es. Entonces, yo no soy caballo de Troya, pero yo te voy a dar tu manito, no te apures, yo te hablaré con Luis para que te suavice la cosa. Y bueno, pero Luis, que tiene el compromiso moral con el país, le ha dicho a la Procuradora de la República y a su mano derecha, Jenny Berenice, Miriam Germán y Jenny Berenice, después se agregó Camacho, le ha dicho, ustedes levanten su mano derecha, ustedes tienen plena libertad de acción, nada más no tienen que pedirme permiso, solo tienen que cumplir con la Constitución. Y ya tú sabes, le ha dado carta abierta para que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer, moralizar este país y trancar que tiene que trancar. Entonces, bueno, en ese sentido, Hipólito se reivindica su amistad con Danilo y él sabrá por qué, algunos sospechamos por qué, pero él sabrá por qué. Pero dijo algo bueno al final, mi ex amigo Hipólito. No, pero que están restablecidas las relaciones ya. Me acuerdo. ¿Tú crees? Digo. Por parte tuya, tú eres un hombre bueno y decente. No, pero él también, él no tiene cosas. Hipólito no es bueno nada. No, él no es amigo de nadie, pero ese es un vainero profesional. Pero claro que sí, pero yo como diría Peña Gómez, yo lo perdoné. Yo lo perdoné, Danilo. Entonces, él dijo algo bueno. Dentro de todas sus cosas negativas, dijo algo bueno, que es que él ya no va a aspirar a una candidatura presidencial. Sí. Al contrario, él lo que va a hacer, ayudar a Luis, dice él, abrirle, y dio a entender que trataría de soplar para que Luis, se le enciendan las aspiraciones a Luis. Se le enciendan las aspiraciones a Luis Abinader. Entonces, eso es bueno, porque él, que realmente no tiene cara de ser jarrón chino, para nada él se está tranquilo, él siempre tiene, él no tiene funciones, pero él visita funcionarios y hace todo lo que, y tiene muchos amigos y tiene medio gobierno bajo su control. Entiéndase, Ayuntamiento de la Capital, Ministerio de Fuerzas Armadas, Agricultura, Instituto, ¿cómo se llama? Banco Agrícola, y un paquete, bienes nacionales, oye, pero un paquete, y entonces, y muchísimos funcionarios por ahí. El día pasado me dice que yo creía que a una amistad por ahí se le iba a resolver un asunto, por ejemplo, en el Banco de Reserva. Y resulta que, bueno, él no resolvió ese caso, pero fue que él llevó un paquete de casos que le resolvieron. O sea, él cargó el área de agradecimiento, ya la tenía recargada. Me dice una amiga de San Cristóbal, nativa de San Cristóbal, pero que vive aquí, profesional de aquí, amiga mía. No tienen llave en tu parte. Sí. Me dice, no, pero él nombró medio San Cristóbal, lo nombró en el Banco de Reserva. Y entonces no alcanzó, porque claro, el administrador Samuel, que está haciendo una buena gestión, Samuel cumplió hasta un punto, dijo, no, ya. Pero tiene otros compromisos. Sí, también. Pero ven acá, y los otros compromisos, los del presidente, los de los institucionales, lo del otro, cuando tú vienes a ver, entonces, bueno. Pero nada, Hipólito, para cerrar con esa parte, hizo algo bueno que fue decir, reconocer que él tiene 80 años ya. Eso fue una conversación con Cadena del Pozo, ¿cómo se llama? Sí, Pedro, creo que Pedro. Cadena del Pozo. No, Pedro. Él le dijo que no, que ya él tenía 80 años. Ya en el 84 va a tener 83. Y entonces, y él luce muy bien. Está bien. Está entero. Luce más duro que nosotros. Y entonces, realmente hizo bien. Ese fue un aporte. Mira, de otro lado, Danilo, Daniel Ortega
Oye, qué terrible lo estás haciendo. Que desdiciéndose Daniel Ortega a la labor aquella patriótica de los... Ocupando la presidencia desde 2007. De los sandinistas, ocupa la presidencia de 2007, no conforme con eso metió a la esposa de vicepresidenta y no conforme con eso ha instaurado una dictadura. Desbarató el Frente Sandinista. Desbarató el Frente Sandinista, se desdijo, se desacreditó y entonces ahora le ha cogido con desmembrar a la clase política. Cualquiera que le hace sombra le llama un expediente. 4 partidos, candidatos o precandidatos los ha sacado de circulación o los ha metido presos. Con imputaciones cuestionables o baladíes. Ahora le responde, el día pasado nuestro canciller, algunos dicen que no debió meterse en eso. Yo creo que el país debió patrocinar. Que el país debió algo más colectivo de la región. Patrocinar alguna iniciativa que fuera más institucional a través de los organismos internacionales, las instancias institucionales de las cuales somos signatarios, por ejemplo, a través de la OEA, por ejemplo. O del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana. Que esa es otra SICA, pero digo otro SICA, porque hay otra. Entonces, bueno, yo creo que debió manejarse por ahí, pero de todas maneras, dejó sentada su posición el gobierno a través del canciller Roberto Álvarez, entendiendo que no debió meterse preso a candidatos o a presidentes de partido y menos Cristina Chamorro proscribir partidos políticos. Ahora le responde, cerrar medios de comunicación también. Pero sobre todo proscribir en medio de un proceso, no sé si va a haber elecciones o no, pero bueno, es una dictadura y nada ilustrada, porque es de ilustrado no tiene nada. Entonces, ahora le responde Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos. Él dice con mucho tino y muy oportuno, dice el señor Borrell, el uso político del sistema judicial, o sea, utilizar la justicia en sentido político, la exclusión de candidatos y la suspensión arbitraria de partidos de oposición son contrarios a principios básicos de la democracia. Eso se cae de la mata. Usted no puede, en aras de perpetuarse en el poder, meter preso a los líderes políticos y proscribir a los partidos políticos. Sí. Entonces, para usted erigirse en pato macho, pero ven acá. Entonces, yo creo que el tiempo de Daniel Ortega pasó hace rato. No, ahí todo el mundo está mal. Tú sabes que Murillo, la vicepresidenta, esposa de Daniel Ortega, colega mía, es oficiante de misterios. ¿Colega tuya en sociología? Ella es socióloga. Socióloga. Pero oficia misterios. ¿Oficia? Misterios. Misterios. ¿Qué tipo de misterios? Santería. Santería y esas cosas. Sí. Pero habrá ido a Haití y cosas. No sé dónde. Oye, pero bueno, entonces finalmente, Danilo, un tema que debe preocuparnos, porque aquí quieren complicar un poco la economía, los sectores. Aquí creen que el gobierno puede, o los gobiernos pueden por decreto bajar la inflación, bajar los precios de los artículos de primera necesidad y subir los sueldos sin habiendo menguado los ingresos fiscales. Y que el gobierno por decreto puede hacer todas estas cosas. Entonces, pero los sectores económicos que quieren manejar la economía a su antojo y a su nivel de angurria, han disparado muchísimos productos. De la canasta familiar. La canasta familiar la han disparado, entonces ahora le están pegando los cables al gobierno. El gobierno no tiene control de eso. Y la industria de la construcción. Entonces, ahora el último tema le cae a la industria de la construcción, que ya tú sabes bien, que cuando fue el doctor que dijo eso, que cuando la plana se movía, la economía, cuando la plana trabaja o se mueve, la economía se mueve. Sí. Entonces, un principio, y es verdad, tú pones a trabajar, si tú quieres dinamizar la economía, políticos franceses, cáele atrás a la construcción para que tú veas, inyéctale recursos a la construcción y comienza a construir y tú verás cómo se mueve la economía. Bueno, pues resulta que la construcción, que ha estado subiendo y subiendo y subiendo, más que los famosos espaguetis aquellos, crecen y crecen y se cocinan suertecitos. Sí. Bueno, pues resulta que la industria de la construcción ha estado subiendo abusivamente
porque al cemento le subieron un qué sé yo cuánto por ciento. Bueno, pues ahora, dice aquí el periódico, que el metro cuadrado de construcción ha subido a nivel de un 30%. Las obras en proceso enfrentan un aumento de todos los materiales o la mayoría de los materiales. Proyectos de vivienda en preventa son los más afectados. ¿Tú te imaginas la repercusión que esto puede tener en la economía? Si no es la más auspiciosa. No es lo más oportuno. En momentos en que se entiende que hay una mejoría, que ha habido una inyección de recursos, mejoría con la apertura, que por cierto, apertura para complicarnos el tema del coronavirus y la salud. Sí. Pero bueno, el turismo, se estaba negociando de qué queremos, salud o turismo. Se fueron por el turismo, abrieron las compuertas y comenzaron con la imprudencia de no pedirle la tarjeta de vacunación o de la vacunación y la prueba de la prueba a los turistas, sino de que manejar el asunto aleatorio, como cuando te llamaban al cuartico. Vamos a dejar pasar 100 y al 101 lo llamamos al cuartico a ver para si es comunista o a qué agencia pertenece de izquierda, o si es contrabandista, o si es lavador o cualquier otra cosa. Y resulta que dejaban pasar, en el caso de esta pandemia, dejaban pasar a los turistas y después al otro, ven acá fulano, a lo mejor ya habían 20 contaminados que pasaron adelante. Sí. Un error tremendo. Terrible, que eso no lo permite Estados Unidos, lo permite muchos países. Y entonces nosotros, que somos siempre unos inventores, ¿cómo era que decía el ministro de Turismo en el programa que tenía? Un emprendedor. Sí, emprendedor. Somos unos emprendedores. El emprendedurismo de David Collado lo aplicó en turismo y dejó entrar a muchísima gente. Probablemente dejó entrar hasta estas cepas que ahora se está diciendo. Sí, las cepas malas. Las cepas peores, porque las otras son malas también. Bueno, hoy es viernes. Dicen por ahí que es el cuerpo que lo sabe. En el caso de cómo está la situación, ni el cuerpo sabe dónde está. Y si lo sabe, ¿para qué? ¿Para qué? Además, con qué fuerza se casa un guardia. A pesar de que los tigres que hacen fiestas clandestinas, ayer le barandaron una en Montecristi, que lo primero de salir huyendo fueron los músicos. Cuando vieron la policía. Con sus equipos a cuesta. Sí. Bueno, es viernes y tenemos que irnos. Está lloviendo. Sí. Vámonos entonces. El lunes ya te saben que tienen un compromiso con nosotros. Bueno, repetimos esta conversación a las 12 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto.